Hola, ¿qué tal? Me llamo Samantha Zavala González, estudiante de licenciatura en Informática Administrativa. En esta ocasión estaremos hablando sobre el CPU, también conocido como la Unidad Central de Procesamiento. Este componente es un hardware y la unidad computacional central de un servidor. Bueno, los servidores y otros dispositivos inteligentes convierten los datos en señales digitales y realizan operaciones matemáticas en ellos. Una CPU interpreta las instrucciones del programa y crea la señal de pantalla con la que interactúas cuando utilizas una computadora. O sea que es el que hace todo el proceso para que nosotros podamos ver la tarea o la acción directamente en la computadora, en la pantalla. Para que este pueda funcionar correctamente necesita de una serie de componentes. El primero sería la ALU, que es la unidad aritmética y lógica. Este circuito digital que calcula operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones, etc. Y operaciones lógicas de sí y o no. Estos entre dos números. También realiza la mayoría de las acciones de la computadora. La ALU recibe datos de los registros del procesador y estos datos se procesan y dan los resultados de estas operaciones de salida. Otros mecanismos que realiza es mover datos entre los registros y a la memoria. Otro componente, la CU, que es la unidad de control, es la circuitería o los circuitos que controlan el flujo de datos a través del procesador y coordina el procesador que a su vez controla el resto de la computadora. Su función principal es dirigir el procesamiento de instrucciones y coordinar el flujo de datos dentro de la CPU y entre otros componentes del ordenador. Y por último, el componente Register Set, también denominado como Register Bank, o sea, conjunto o banco de registros. Una serie de posiciones especiales de memoria ubicadas físicamente dentro de la propia CPU que permiten acceder a operandos y lugares de almacenamiento donde dan los resultados mucho más veloz que si estuviera en el sistema de memoria normal. Esta memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente, o sea, por un corto tiempo y acceder a los valores los que utilizamos más comúnmente, generalmente en operaciones matemáticas. Un registro es un documento o otra entidad física o electrónica de una organización que sirve como evidencia de una actividad o un movimiento realizado por la organización y que requiere retención durante un periodo de tiempo. También para que el CPU pueda funcionar necesitamos una unidad de entrada y de salida. En informática se conoce como dispositivos de entrada-salida o periféricos bidireccionales, a aquellos aparatos electrónicos que permiten tanto introducir o meter como extraer información de un sistema. Por ejemplo, en un monitor táctil o una impresora, que es cuando enviamos la información y nosotros enviamos la información en la computadora y posteriormente llega directamente a la otra herramienta y sale esta información física. La unidad de entrada se refiere a cualquier pieza o periférico de hardware cuya función consiste en enviar datos a la computadora, lo cual nos permite interactuar con la PC y controlar prácticamente todo lo que sucede en ella. Por ejemplo, el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, el multifuncional, todas estas herramientas. La unidad de salida son aparatos que permiten la extracción. O sea, nosotros tenemos que recuperar esta información proveniente de una computadora o sistema informático. Por ejemplo, el monitor, los parlantes o la impresora. Conocemos como datos, pueden definirse como una representación de hechos o instrucciones de manera formal.
que debe ser conveniente para la comunicación o el procesamiento por la máquina humana, por la máquina humana o electrónica. O sea, nosotros interactuamos de esa manera al ingresar los datos. Un programa es justamente una secuencia de instrucciones que permite poder dar solución a un problema o partir de estos conocidos. Para que una computadora pueda conocer o interpretar estas instrucciones, tienen que estar escritas en un lenguaje de programación en específico. Algunos ya los conocemos, se hacen los programas para que podamos utilizar esta herramienta. También se requiere en el CPU una memoria caché, que es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos normalmente transitorios, o sea que nada más están por un poco tiempo, de modo que las solicitudes futuras de dichos datos se atiendan con mayor rapidez. Es decir, si nosotros tenemos que utilizar alguna herramienta o una aplicación que anteriormente ya la teníamos, pues al principio, la primera vez que la utilizamos, pues cuesta un poco de trabajo el ingresar o acceder a esta aplicación o a esta herramienta. Entonces, al tener ya una memoria caché, ya sabe direccionarse y pues llega más rápido a este lugar. De modo que las solicitudes futuras de dichos datos se tiendan con mayor rapidez que comúnmente si se debe acceder a los datos desde la ubicación de almacenamiento principal. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora ya conocemos más cómo funciona una computadora, el requerimiento de la CPU, qué es lo que hace cada una de estas herramientas, los datos que se requieren para que pueda funcionar y así poder trabajar en las computadoras. Gracias.